mi condición no era nadie, me hizo uno en su pueblo. Real sacerdocio, escogido por Él es mi Padre y yo su hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero,
Dios le bendiga en este día. Gracias a Dios porque podemos conectarnos para seguir compartiendo la poderosa palabra de Dios. Bendigo a todas las personas en Ciudad Bolívar, en Venezuela, y los que nos siguen a través de este medio. Tenemos contacto de España, Colombia, Trinidad, Granada. Bueno, en fin, en varias partes llega esta poderosa palabra de Dios. Entonces bendecimos a todos nuestros hermanos. Oramos entonces para empezar. Padre, te damos gracias porque hoy nos permites compartir tu palabra. Que esa palabra poderosa, Señor, pueda transformarnos en esta mañana, pueda liberarnos, pueda sanarnos, que a través, Señor, de tu mensaje, entender el dolor, el proceso, nosotros podamos ser sanados, Dios mío, y poder, Señor, hacer tu voluntad. Glorifícate, háblanos, Espíritu Santo. Nosotros escuchamos. Usa mi vida, Señor, mi boca para poder ministrar a tu pueblo, Señor. Edifícanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir una prédica que se llama Duele, pero es necesario. Duele, pero es necesario. Así como es necesario comer para poder vivir, así como es necesario beber agua para poder vivir, necesario trabajar para poder obtener el dinero, para poder comer, para poder vivir, así también nos enseña el Señor que es necesario el dolor. El dolor es parte de nuestra vida, el sufrimiento, el proceso. Es imposible una vida sin dolor, es imposible una vida sin sufrimiento. Nosotros cuando leemos la palabra y entendemos el fin por el cual Dios permite este dolor y sufrimiento, podemos entonces entender de que Dios nos quiere bendecir. Entonces, una de las herramientas que Dios usa para hacernos crecer es la riqueza del dolor, que nos impulsa a poder vencer esas limitaciones que tenemos y fortalecer nuestra alma. El esfuerzo es un proceso de la vida por donde todos tenemos que ir, pero ese esfuerzo implica dolor. Nosotros no podemos adquirir las cosas, obtener las cosas en la vida de la manera fácil. Nosotros tenemos que esforzarnos. Un atleta que se prepara para poder competir tiene que esforzarse, tiene que tener cierto dolor. A veces tiene dolor en su cuerpo. Cuando él se esfuerza, eso implica dolor, no es fácil. Y aún para sobresalir, tiene que esforzarse aún más. Entonces, cuando uno va al gimnasio, uno hace un esfuerzo y uno hace ejercicio, y el otro día, ¿cómo amanece? Adolorido. Pero ese dolor es satisfactorio porque sabe que te beneficia, sabe que ayuda a tu cuerpo a mantenerte sano, tus órganos, tu corazón, oxigena mejor tu mente. Entonces, el dolor es necesario, el dolor es beneficioso para nosotros. Entonces, nosotros tenemos que aprender. Nadie ama el dolor, pero el encuentro con él es inevitable en la vida. ¿Ven? No podemos saltarlo. Los muertos no se quejan, pero los que están vivos padecen de dolor. ¿Cuál es la consecuencia de estar vivo? El dolor. Si usted dice que no quiere padecer dolor o no padece dolor, entonces es porque está muerto. Pero la verdad es que no estamos muertos, estamos vivos. Entonces, mientras estemos vivos, vamos a tener diferentes tipos de dolores. Ahora, ¿cuáles son esos diferentes tipos de dolores que nos pueden afectar? Están los dolores físicos a través de las enfermedades, eso provoca un dolor en el cuerpo, una enfermedad. Está el dolor emocional, el dolor relacional, relaciones de pareja, relación entre amigos, comunidad. Está ese dolor cuando nos ofende, eso afecta a nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente. Entonces, hay diferentes tipos de dolores que nosotros podemos padecer, pero en realidad todos son necesarios, de todos nosotros podemos aprender. Muchos de nosotros buscamos un mundo donde no hay dolor, donde no hay muerte, donde no hay sufrimiento, y ese mundo no existe, verdadero mundo. La realidad es que va a haber dolor y va a haber cierto sufrimiento, padecimiento. Jesús dijo que por su causa vamos a padecer.
Entonces, Génesis 3, 16, 17, podemos ver la raíz de este dolor, causa de la desobediencia, del pecado. Adán y Eva, Dios por su desobediencia, Dios les habló, Dios lo confrontó y ellos tuvieron consecuencias de esa desobediencia. Dice la palabra, Génesis capítulo 3, 16 al 17. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, el trabajo es producto de esfuerzo y eso a veces nos causa cierto dolor. Entonces Dios dijo al hombre que él iba a comer de la tierra, pero con dolor todos los días de la vida. Por eso nada es fácil. Por eso para nosotros alimentarnos, nosotros obtener los recursos para el vivir, eso nos cuesta. Por eso hay gente que cree en la lotería, que la lotería le va a solucionar su problema. Es una mentira del diablo. La lotería no soluciona tu problema. La lotería te mete en más problemas. Porque tú tienes que enfrentar el dolor, el esfuerzo, el sacrificio para obtener las cosas. Nada es fácil, nada es regalado. Lo que se regala no se valora. Lo que tú obtienes por medio del esfuerzo y el dolor y el sacrificio es lo que te bendice, porque viene de parte de Dios. La salvación fue un regalo de Dios, pero aún la salvación implica esfuerzo y sacrificio, desprecio. A Cristo lo despreciaron, Jesús sufrió, padeció el dolor del rechazo, de la humillación, del castigo en su cuerpo, los azotes. Eso le ocasionó dolor en él, en su cuerpo, dolor aún en su corazón, cuando lo despreciaron. Pero ¿qué ayudó a Jesús a permanecer a pesar del dolor que estaba sufriendo? La obediencia. Entonces, mira estas dos escenas. En el huerto del Edén, Adán y Eva, ellos no obedecieron. Y por causa de la desobediencia aprendieron, por causa de la desobediencia vino el dolor, y por medio del dolor aprendieron obediencia. Entonces hay personas que son así, que quieren hacer las cosas a su manera, las cosas fáciles. Entonces cuando están en el problema, cuando caen en desobediencia, eso va a traer una consecuencia. Personas que se meten en relaciones, la palabra dice que no podemos tener relaciones antes del matrimonio. Y si una persona tiene relaciones antes del matrimonio, eso le va a traer una consecuencia. Entonces, hay personas que igualito lo hacen. Resulta entonces que a otra persona le es infiel, la dejó, y entonces viene un dolor. Entonces ahí, oye, sí es verdad, por no esperar, por hacer las cosas mal. Entonces, el dolor también nos lleva a obedecer. Entonces, la palabra dice que Jesucristo, en Hebreos 5:8, que Jesús aprendió obediencia por medio de las cosas que sufrió. Aunque Jesús no fue desobediente, fue obediente, pero él por el dolor que padeció, por el sufrimiento, ¿qué lo ayudó entonces a permanecer en ese dolor y sufrimiento? El obedecer a su Señor, lo que Dios le había mandado hacer. Dice la palabra, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, de una u otra forma, a través del dolor, nosotros tenemos que aprender a obedecer a Dios. O sea, Adán y Eva desobedecieron, a través del dolor tuvieron igualito que obedecer a Dios, porque entonces, si no trabajaban la tierra duro, como decía, como le mandó el Señor, si no trabajaban la tierra con dolor, no iban a poder comer. O sea, Adán tenía que hacerlo, tiene que obedecer. La mujer tiene dolores de parto. No hay ninguna mujer que diga qué fácil voy a parir. Hoy en día, bueno, está de moda la cesárea, pero aún así eso duele. Yo escucho mujeres que dicen que mira, no es peor, la cesárea es peor, porque ok, tienes anestesia, pues después que pasa eso tienes esa herida y eso duele. Entonces, no ha cambiado, producto de la desobediencia, pero por medio de ella aprendimos obediencia. Entonces, Jesús fue justo. Y aún así ese dolor y ese sufrimiento que padeció lo llevó a seguir obedeciendo. Entonces, sea injusto,
como lo padeció Jesús, o justo, lo que estaba aconteciendo a Eva o Adán, el dolor es necesario entonces. ¿Ven? Entonces no podemos excluirlo. Entonces, sin dolor no hay ganancia. No esperemos obtener las cosas en esta vida fácil. Hay que tener un precio que pagar para poder ganar, para poder obtener. ¿Ven? Entonces, ¿qué es el dolor? ¿Cómo podemos definirlo? Bueno, yo lo definí bien sencillito cuando me puse a estudiar sobre el dolor. Es simplemente el precio que se paga por el placer. Eso es el dolor. Es el precio que paga el estudiante cuando se trasnocha para poder graduarse. Es el precio que paga aquel hombre que trabaja todos los días, se levanta a las 4 de la mañana, va a su trabajo, regresa en la noche, descansa pocas horas y así día a día, para poder entonces tener el placer de reunir, comprar su casa, alimentar a su familia. Es el precio que paga la madre para poder dar a luz el bebé, para después tener el placer de amamantarlo. Eso es el dolor, el precio que pagamos para obtener ese placer. Entonces, nosotros tenemos que pagar el precio. Entonces, vivimos en un mundo donde todo es instantáneo, donde nadie quiere pagar el precio del dolor. Hoy en día hay gente que puede obtener un título sin haber esforzado en la universidad, sin haber estudiado lo suficiente. Y hay gente que obtiene cosas en la vida sin pagar el precio. Pero el placer que ellos tienen no es el mismo que tú y yo tenemos cuando nosotros pasamos por el canal del sufrimiento y el dolor, del esfuerzo. No es lo mismo. Mira, cuando yo estaba en la universidad, yo recuerdo que habían profesores que la mayoría decían que eran los malos. ¿Por qué? Porque te exigían estudiar, te exigían esforzarte, aprender, a investigar. A esos profesores, la mayoría lo llamaban los malos. Para ellos los buenos eran el que no te daba mucha clase, el que te daba un mateo, te mandaba un trabajito en grupo, un examen, eso es rapidito y listo, y todo el mundo pasa con 10. Para ellos eso era lo bueno. Así está el mundo hoy en día. La gente no quiere esforzarse, la gente no quiere pagar el precio, la gente no quiere trasnocharse, no quiere invertir en copia para estudiar. La gente quiere que la máxima nota para ellos, pero no quieren pagar el precio. Recuerdo que hubo un momento donde había una materia donde habíamos más de 40 alumnos y era el único profesor asignado en ese semestre para esa materia. ¿Y qué pasó? La mayoría decían que no, que era un mal profesor porque la mayoría de la gente les quedaba. ¿Y por qué les quedaba? Porque eran flojos, no pagaban el precio. Entonces abrieron otra sección, se movieron con la gente de centro de estudiantes, buscaron un profesor amigos de ellos y abrieron otra sección. De esos 40 quedó con el profesor que ellos decían que era malo, que era muy bueno, quedaron 6 personas, que era mi persona con el grupo de mis amigas. Éramos 6 personas. Y ellos todos, vieron su materia y la mayoría de esos que les estoy diciendo que están acostumbrados a no esforzarse y comprar las cosas, ellos tenían 10. Y tú los veías con ese profesor allí cerca que una casa que vendían cerveza. Y yo me recuerdo que yo le decía a mis amigas, yo me acuerdo que pasé esa materia con 8. Y yo les decía, este 8 que yo tengo vale más que el 10 que yo tengo. Porque el precio que nosotros pagamos, el esfuerzo, aprendimos. Ese precio que nosotros pagamos no es el mismo que ellos están pagando. El placer que yo tengo por este 8 no es el mismo que él tiene por el 10 que le regalaron. No es lo mismo. Y eso lo hace un profesional mediocre. Eso lo hace una persona que en la vida no va a valorar las cosas. Las cosas no se obtienen de gratis. Las cosas se obtienen con esfuerzo, con dolor y con sacrificio. Entonces tenemos que aprender. Tenemos que dejar de estar quejándonos por las cosas. Cuando las cosas se ponen más duras, bueno, es porque Dios está permitiendo eso para bendecirnos. Entonces, si no hay dolor, no hay bendición. ¿Y sabes cuál es la buena noticia? Que Dios quiere bendecirte. Que el dolor que estás pasando, el sufrimiento, la aflicción que en este día te está agobiando, bueno, déjame decirte que Dios utiliza esa aflicción, ese dolor como instrumento para poder bendecirte. Entonces tú tienes que levantarte y tú tienes que darle la gloria a Dios y pedirle que te dé sabiduría y fuerza para seguir avanzando. Entonces el dolor es tu amigo, no es tu enemigo. El dolor viene para añadirte, no para quitarte.
El dolor viene para hacerte reflexionar, recapacitar. El dolor viene de parte de Dios para que tú puedas entender que Dios te ama. Pero ¿cómo así, pastor? Si Dios es amor, ¿cómo va a permitir que yo esté sufriendo? Sí, porque no hay gloria sin sufrimiento. No hay bendición si no hay proceso de dolor. Entonces el mundo nos ha engañado de que las cosas son fáciles, de que en el mundo las cosas van a ser sencillas, aún con Cristo todo va a cambiar, todo va a ser mejor. Sí, todo va a ser mejor con Cristo cuando estás en Él, pero tú tienes que también padecer como padeció Cristo. Tú tienes que también ser despreciado como fue despreciado Cristo. ¿Crees que cuando la gente nos desprecia, tú crees que eso no causa un dolor en nuestro corazón? Cuando uno le dedica a la gente y la gente te desprecia y te dice, quítate de aquí, evangélico loco, este fanático, no queremos escuchar, anda para otro lado. Eso duele, pero es necesario. Eso es necesario. Eso nos tiene que dar fuerza, no desanimarnos, darnos fuerza para seguir avanzando, seguir predicando. No podemos parar, tenemos que seguir. La palabra dice, si en una parte te despreciaron, sacude el polvo de tus pies y anda a otro sitio, pero seguimos predicando, no nos paramos. ¿Ven? Entonces muchos quieren evitar el dolor por causa del temor y no lo puedes evitar. Decía hace rato que él está, tú te lo encuentras en el camino, es parte de tu vida, no lo puedes apartar. O sea, hay personas que no van al odontólogo porque tienen temor a la anestesia. Y así pasan toda la vida, pero en algún momento tienes que enfrentar eso, tienes que ir. Porque si no vas y tienes una muela, un diente que está infectado, eso te puede ocasionar algo grave. Algún momento tienes que enfrentarlo. Entonces así es en la vida, algún momento tú tienes que enfrentar tus dolores, tus temores. Tú tienes que pararte y asumir tu responsabilidad y no delegarlo. Tú eres el que tienes que hacerlo. ¿Ven? Entonces, el dolor es pasajero, pero los resultados pueden ser eternos. Ahora, en medio del dolor, ¿sabes qué es lo más importante? Que hay un Dios eterno que está con nosotros. Y Él lo promete en el Salmo 22, 24. Y dice, porque no menospreció ni rechazó el dolor del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a Él, tu dinero, no tu sabiduría, es Dios. Él está allí. A veces creemos que en el dolor Dios se olvidó de nosotros. No, ahí está el Señor contigo. Salmo 41, 3 dice, el Señor lo sostendrá en el lecho del dolor, ablandará su cama en la enfermedad. Quien te sostiene en el medio de dolor es Dios, y bendito sea su nombre y glorificado sea el nombre de nuestro Dios, que es bueno, que está con nosotros, que no permite el dolor para hacernos morir, permite el dolor para darnos más vida que nunca, fortalecernos, madurar, crecer. Entonces, Él está allí y eso tenemos que entendernos. ¿Ven? Entonces, Él siempre nos va a levantar. ¿Ven? Que nadie me ayuda, bueno, Dios te ayuda, Dios te levanta. Entonces, en la Biblia, ¿qué personaje de la Biblia usted cree que nosotros podemos identificar con este mensaje de hoy? Job. No hay uno que pueda ejemplificar mejor el mensaje de duele, pero es necesario, que Job. Hombre que padeció, que en el capítulo 1 dice que él estaba bien, que era un hombre que Dios se agradaba de él. Y Satanás se presentaba a acusar a los hijos de Dios. Y Dios le dijo a Satanás, mira a mi hijo, un varón perfecto, que me adora. Y Satanás empezó a decir, sí, él te adora por las cosas materiales que le da, pero quítale esas cosas materiales para que veas. Y Dios lo permitió. Y mira, de un momento Job a ser un hombre rico, un hombre feliz, uno de los hombres más felices de la tierra, pasó a ser el hombre más desdichado con el proceso. Murieron sus hijos, perdió su ganado, la casa, perdió todo en un momento, en un solo día. Pero, ¿qué pasó con Job? Job, en medio del dolor, Job alabó al Señor. Job nunca se quejó. Entonces, a través de esto vamos a ver 7 lecciones sobre el dolor. A través del ejemplo de Job vamos a ver 7 lecciones que nos deja Job, que aprendemos sobre el dolor. Número 1, nuestras vidas siempre están en las manos de Dios. ¿Ven? Entonces, Dios siempre está al control de todo. Nosotros tenemos que entender siempre, en medio de la crisis, en medio de los procesos, la gente, cuando yo escucho a alguien que se queja y reniega del proceso y empieza a murmurar de Dios,
por el proceso que está pasando, no ha conocido a Dios. En el dolor, una cosa importante que tenemos que entender es que nuestra vida está en las manos de Dios. O sea, Dios te tiene allí atrapado, procesando. Así Dios tenía a Job. No estaba en las manos del diablo. La vida de Job estaba en las manos de Dios. Dios le dijo, hasta que, ok, yo voy a permitir que pueda hacer esto, pero no me lo toque. Su alma, su vida es mía. Los bienes, lo material, aún su cuerpo, pero Job me pertenece. Entonces, así mismo el Señor, cuando se presenta el enemigo, cuando vienen las circunstancias y lo que el enemigo puede provocar, mira, Dios lo permite. No hay nada que se haga en esta tierra si no es la eterna y soberana voluntad de Dios. Aún Satanás tiene que someterse. Entonces, Satanás obedeció lo que Dios le dijo y fue y permitió hasta donde Dios le dijo. Pero la verdad era que la vida de Job estaba en las manos de Dios. La verdad en esta mañana es que la vida tuya está en las manos de Dios en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Pierdes un ser querido, tu vida está en las manos de Dios. Dios tiene el control. Entonces nosotros hablamos de fe y asociamos fe a lo material. ¿Sabes qué fe? Aprender a confiar en Dios. Aprender en el medio de dolor que mi vida está en las manos de Dios. De que Dios tiene el control de todo. ¿Ven? De no estar echando la culpa a Satanás, a las circunstancias. No, mi vida está en las manos de Dios. Dios tiene el control de todo. Número 2, la gloria de Dios es más importante que nuestra comodidad. La gloria de Dios es más importante que nuestra comodidad. Dios no incomoda para Él glorificarse. El dolor es para Dios glorificarse. No es para que tú digas, esto me lo gané yo, esto lo conseguí yo. Esto que tengo me lo dio Dios. Esto me ayudó Dios a conseguir. ¿Ven? Entonces la gloria es de Dios. Entonces, no te acomodes. En el verso 13 y 19, capítulo 1 de Job, nos demuestra que el único lugar donde podemos nosotros estar cómodos es en la perfecta voluntad de Dios. Y Job estaba en medio del dolor en la perfecta voluntad de Dios. Entonces tú puedes estar hoy en el medio del dolor en la perfecta voluntad de Dios. Pase lo que esté pasando en tu vida. Estés pasando lo que estés pasando, el proceso por el cual estés atravesando, es la voluntad de Dios. Job estaba en la voluntad de Dios. ¿Te duele lo que estás pasando? ¿Te duele el desprecio? ¿Te duele el rechazo? ¿Te duele el abandono? ¿Te duele que perdiste el trabajo? ¿Te duele que estás en una casa y una cuarentena y no puedes producir? Bueno, estás en la perfecta voluntad de Dios. Ese dolor ocasionado por esa situación es la perfecta voluntad de Dios. Entonces Dios se glorifica. Te prediqué en estos días, no importa el inicio, lo que importa es el final del proceso, el final del dolor es lo más importante. ¿Ven? Número 3. No siempre podemos explicar el sufrimiento y dolor humano. A veces no tenemos respuesta. Esto no pareciera que tuviera respuesta a lo de Job. Pero gracias a Dios que la Biblia y el Señor nos enseñan la palabra. A veces la gente le pregunta a uno, pastor, ¿por qué estoy pasando esto? Y a veces no hay explicación. Yo le digo a la gente cuando está pasando un proceso y la gente le pregunta a uno con desesperación, ¿por qué estoy pasando esto? Yo siempre le contesto lo mismo, le digo, porque es la voluntad de Dios. Yo no lo entiendo, pero Dios sabe lo que está haciendo en tu vida. Y es su voluntad. No busquemos la respuesta. No busquemos el por qué, sino cómo puedo pasar esto, cómo lo voy a lograr. Porque ese por qué nos atormenta. No entendemos la mente de Dios. Pero sí podemos obedecer a ese Dios que nos permite pasar por ese dolor. ¿Ven? Entonces no hay explicación. Al final no necesitamos conocer por qué sufrimos, si nosotros conocemos a aquel que nos sostiene en medio del dolor. Número 4, nuestra reacción ante el dolor es más importante que el dolor mismo. Entonces, ¿cómo reaccionamos en medio del dolor? Eso es importante. ¿Cómo reaccionas? ¿Qué actitud tienes tú en medio de ese dolor? Entonces,
En los versos 20 y 22 vimos cómo reaccionaba un hombre intachable, como fue Job. Dice la palabra, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Escucha bien, medio del dolor, adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo tiempo, en todo el proceso de dolor que pasó Job, Job lo que hizo fue sacar de su una palabra de alabanza. Él bendijo a Dios. ¿Estás tú bendiciendo a Dios en medio de tu dolor? Entonces, ¿cómo reaccionamos? Es lo que Dios está esperando en medio del dolor. Eso es lo que Dios está mirando. Porque en la presión sale lo que hay en el corazón. La abundancia del corazón habla la boca. Entonces, Job adoró. Entonces, el dolor puede sacar lo peor, como también puede sacar lo mejor de nosotros. El dolor saca lo que realmente somos entonces. Entonces allí es donde va a aflorar lo que verdaderamente nosotros tenemos en nuestro corazón, en lo que verdaderamente estamos creyendo. Por eso yo no acepto y todavía no tengo, como a veces digo, no tengo esa revelación de un cristiano que dice conocer a un Dios verdadero, eterno y poderoso, que en cualquier circunstancia se quebrante, en cualquier circunstancia pueda estar quejándose. O sea, tú puedes padecer, tú puedes estar en un proceso de aflicción, de dolor. Aún sí tienes el derecho de poder, oye, pastor, no tengo fuerza y me siento débil. Hablamos de la debilidad, eso no es problema. El problema es que a veces mantenemos una actitud de egoísmo. Decimos conocer a Dios y cuando vienen los dolores, los sufrimientos, los padecimientos, una queja. Y maldecimos esto y maldecimos aquello porque hablamos mal. Maldecir es hablar mal del gobierno, mal del pastor, mal de fulanito. O sea, empezamos a sacar lo que realmente somos. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado y pedirle al Señor que nos ayude y a poder cultivar en nuestro corazón el verdadero principio de la fe, que es creer completamente en el Señor. ¿Amén? Número 5. Pasar la prueba no significa que el dolor va a parar. Cuando uno pasa una prueba en la universidad, para aprobar una materia son diferentes pruebas. En el semestre son varias pruebas. Entonces, terminas una prueba, un proceso doloroso, listo, ya no voy a tener más procesos en la vida, ¿no? Seguirás pasando procesos porque Dios te seguirá trabajando en diferentes áreas de tu vida. ¿Amén? Entonces, Efesios 6, 11 al 13, mira lo que dice la palabra. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, en el día de dolor. Y habiendo acabado todo, está firme. Seguir allí de pie. Saliste de un proceso, bueno, viene otro, sigo adelante. Pero siempre vamos a ser probados. Entonces, pasar un proceso, una prueba, no significa que puedas estar en otra. ¿Sí? Puede ser. Primera de Pedro 5, 9, 10. Al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Escucha bien. Los mismos padecimientos de Cristo se van cumpliendo en todo lo que hemos creído en Cristo, en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces mira lo que hace el sufrimiento y el dolor, te afirma, te fortalece y te establece. Entonces vas creciendo, vas madurando. Entonces vas pasando diferentes pruebas, diferentes procesos de sufrimiento y dolor, vas creciendo. Dios te sigue usando de acuerdo al nivel de madurez que tú vayas obteniendo, de acuerdo a las pruebas. Entonces, ¿la vida te aprueba o te reprueba?
Dios quiere aprobarte, pero tienes entonces tú que esforzarte para pasar la prueba. Tienes tú que en medio del dolor entender que la voluntad de Dios es soberana. Entonces en medio del dolor tú tienes que levantarte, esforzarte. Así como nos esforzamos para estudiar y pasar la prueba a sí mismo. Dios mío, muéstrame, sigo adelante. Tengo como Job, Señor, en medio de su dolor, Padre, tengo una palabra de alabanza. Te adoro, Señor. No entiendo, pero sigo adelante. Ayúdame, Señor. Este proceso es temporal, pero voy para adelante y todas las pruebas que tengan que venir, dame la fuerza para poder resistirlas, Señor. Eso es lo que tiene que hacer el cristiano. Eso es lo que nos está enseñando el apóstol Pedro que tenemos que hacer. 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque vamos a estar rodeados de diferentes circunstancias. Vamos a estar, mi hermano, todos los días siendo probados en diferentes áreas. En el carácter, en la finanza, en las relaciones con los hermanos. Siempre. La gente te critica, está siendo probado. Está siendo probada la palabra. Dice el Señor, amarás al Señor con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ese que te critica, ese que tú dices que es una piedra en el zapato para ti, ese que te rechaza, mira, ahí está siendo probado porque tienes que pasar la prueba. ¿Cómo pasar la prueba? Tienes que amarlo, tienes que amar a la gente que te hace daño, tienes que perdonar a la gente que habla mal de ti, tienes que perdonar a la gente que te robó, a la gente que te blasfemó, a la gente que te estafó, tienes que perdonarlo. El dolor tienes que sanarlo perdonando. Entonces, ay de aquel que cree que está firme. No, ya yo estoy bien, yo lo perdono. Es mentira, hay gente que dice que perdona y no perdona porque no puede ver al hermano. Vive criticando a espalda del hermano. Hay que tener cuidado. ¿Ven? Número 6. Cuidemos nuestras palabras mientras estamos en el dolor. Cuidemos nuestras palabras que sale de nuestra boca. Job 2:9-10 dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. La mujer de Job lo estaba instando a que él maldijera a Dios. Y Job le dijo, mira, hablas como cualquier mujer incrédula, hablas como cualquier mujer que no entiende de que esto es un proceso de parte de Dios, de que mis labios tienen que alabar al Señor, no maldecir, no quejarme. La murmuración no es el antídoto en medio del dolor, es la adoración. La murmuración te estanca. Eso es cuando estás en la prueba, una prueba en el liceo, en la universidad, y tienes una chuleta. Y si te descubren esa chuleta, te raspan. Así mismo. Una palabra que tengas en tu boca que no adore al Señor, te raspan la prueba. Tienes que, te quitan la chuleta y estudie para que pases la prueba. Entonces Dios te dice lo mismo. Hasta que no aprendas a adorar, a confiar, no vas a pasar la prueba. Entonces, Job confrontó a su mujer. No sea como el montón, no sea como los demás que viven quejándose, no sea como los demás que en medio del dolor están murmurando. Si eres cristiano, si crees en Dios, tú tienes que tener una palabra de adoración en tu boca. Tú tienes que hablar lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Gloria a ti, Señor. Si algo va a salir y no es correcto, tápese la boca, póngase un tape y camine con tape para que no diga nada y no caiga en maldición, porque eso trae maldición. O sea, quiere bendición, alabe al Señor y dele gloria. Eso hizo Job. Y número 7, el dolor nos prepara para el servicio. Si Job no hubiera sufrido, no supiéramos de él. La vida de Job hoy en día nos está ministrando a nosotros. Job nos sirve a través de su testimonio. Entonces, tu testimonio sirve a otro, tu vida, lo que pasas tú en el dolor, lo que pasas tú en tu proceso, bendice a otros, ayuda a otros. Cuando nosotros pasamos hambre y pasamos pruebas y cuando Dios nos bendice,
¿Cómo nosotros sabemos que aprobamos ese proceso? Cuando yo salgo de allí a bendecir a otros, a servir a otros, a no decir esto es mío, a ser egoísta, a estar en mi casa encerrado y mandando a la gente a decir, no, tiene que estar en casa. Claro, eso es fácil. Yo porque en mi casa tengo la alacena llena de comida, pero hay gente que produce el día a día y está en su casa y no tiene nada. ¿Qué me motiva a mí entonces? ¿Qué hago yo para ayudar a ese hermano? Si yo paso el proceso de dolor, si yo he pasado el sufrimiento, eso tiene que haberme preparado para servir a la gente. Cristo pasó el proceso de sufrimiento, de dolor, el Calvario, para servir a la gente, sirvió y sirve hoy en día a la gente. Restaura, sana y salva. Entonces, ¿estás tú sirviendo a la gente? Entonces, el dolor te prepara para tú ayudar a la gente, para servir a la gente. Entonces, tenemos que ayudar de corazón. Entonces, Dios te bendice, te levanta, te restaura del dolor para que tú puedas ser instrumento de bendición. Amén. Cuando Dios te da ese carro, ¿cuántas veces camina? Yo duré 6 años, después que vendí mi carro para montar el negocio del 2012, pasé 6 años sin carro y wow, y con este problema en esta ciudad, en esta nación del transporte, llegaba a veces caminando de lugares distanciados hasta mi casa, al apartamento, y me dolían las piernas. Y yo recuerdo, mi hermano, que yo decía, esto es necesario, así como el título del mensaje. Este dolor es necesario para yo valorar. Y el Señor, y cuando tú me des mi bendición, Padre, yo voy cuando vea a mis hermanos, yo voy a bendecir a mis hermanos. Que a veces tengo la bendición y veo que el hermano está en ese sol caminando y le paso por el lado. Como no va por mi vía, no puedo ayudarlo, no puedo darle la cola. Oh, mi hermano, yo le dije al Señor, Señor, cuando me des mi vehículo es para servir, es para bendecir a los otros, porque yo sé lo que es andar caminando con un solazo, yo lo sé, yo lo entiendo. Según de Corintios 1:4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Entonces Dios nos consuela para nosotros consolar a otros. Dios nos restaura, nos levanta, nos permite pasar por el dolor, entonces para nosotros ayudar a otros que están también en ese proceso. ¿Ven? Entonces, en fin, mi hermano, por todo lo que hemos hablado, por todas las cosas que hemos visto aún en la palabra en la vida de Job, el dolor es necesario para nosotros. A veces que estás allí llorando, que nadie me entiende, que por qué estoy pasando esto. Bueno, eso que has llorado, eso que tú no entiendes, hoy Dios te está hablando que es necesario para tu vida, que es necesario para mi vida, que es necesario para el mundo, para que Dios se pueda glorificar. Entonces, quiero orar en esta mañana para que se afirme esta palabra en tu corazón y que pueda dar el fruto por el cual Dios la ha depositado. Y que Dios aún pueda sanarte en medio del dolor y pueda levantarte y restaurarte. Padre, te doy las gracias por esta mañana, por este día, por esta palabra, Señor, aún por la vida de Job, que nos ha bendecido, Señor, el padecimiento, el dolor que este hombre pasó, que muchos de nosotros ni siquiera, Padre, hemos pasado ni un cuarto, ni un tercio de lo que él pasó. Perdió a sus hijos, perdió sus bienes, su cuerpo desde la cabeza hasta los pies fue lleno de lepra, fue apartado, pero aún así, Señor, en medio de ese dolor, Él siempre estuvo adorándote, Él te glorificó. Así te pedimos nosotros que nos dé esa fuerza que tenía Job, Señor. Que nosotros en medio del dolor podamos entender que es necesario. Que ese dolor, ese padecimiento, ese sufrimiento es para bendecirnos, es para madurar, es para crecer. Es para que tú seas glorificado. Es para poder tener un testimonio en mi boca del Dios que yo sirvo. ¿De dónde me librará? Me librará del dolor, de la persecución. Que yo pueda glorificar, así como el pueblo de Israel cuando pasó por el mal. Cuando era perseguido por los egipcios.
Y hoy testifica, ese milagro testifica del poder tuyo, Señor. Así queremos nosotros, Señor. En medio de la persecución, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, nosotros podamos glorificar tu nombre, Señor. Dale fuerza a mi hermano, Señor, en medio de su dolor. Dale fuerza, Señor, en este día, en este momento, Señor. A todo aquel, Señor, Padre, que está padeciendo por causa del dolor, bien sea físico, emocional, aún en el alma. Sana los corazones, sana el alma, restaura, trae paz, Señor. Libera a tu pueblo, libera, Señor, a todos aquellos, Señor, Padre, que han estado esclavos por años y no han podido salir. Tócalo, Señor, y esta mañana tú has hablado, Señor. Restaura, Dios mío, y levanta, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Yo bendigo tu santa palabra y te doy gracias, Padre, porque es un instrumento, Señor, tu palabra en medio del dolor para poder nosotros levantarnos, Señor. Te doy las gracias. Aún, Padre, oro por aquellas personas que pueden estar en este momento escuchando tu palabra y no te conocen o están descarriados. Que ellos puedan abrir su corazón. Y tú, si me estás escuchando y no has aceptado a Cristo y hoy has escuchado este mensaje, yo te animo a recibir al que sana tus heridas, al que restaura, al que te venda, que se llama Jesucristo. Solamente con una oración. Repite conmigo: Señor Jesús, hoy te abro mi corazón, hoy te entrego mi dolor, hoy te entrego mi sufrimiento, hoy te entrego mi prueba y dame sabiduría para poder pasar la prueba de la vida, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, perdona todos mis pecados y límpiame con tu sangre preciosa. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Ayúdame a caminar de la mano contigo desde hoy y para siempre. Amén. Si has hecho esta oración por primera vez, te bendigo con toda bendición de lo alto. Es la oración restauradora, es la oración sanadora. Aceptar, recibir a Cristo, el único que puede pacificar, calmar tu dolor, no quitarlo porque es necesario, pero sí calmarlo y ayudarte a caminar, ayudarte a pasar la prueba en tu vida, el día a día. Entonces no te quejes, no te rebeles en contra de Dios. Acepta tu dolor, acepta tu sufrimiento, tu circunstancia y glorifica al Dios poderoso. Entonces te doy las gracias por recibir esta palabra y gracias a mi Dios por darme el privilegio de poder enseñarla, de poder ministrarte y ser ministrado. Que esta palabra dice que es una espada de doble filo. Ministra mi corazón, ministra mi vida. La gente cree que los pastores no sufren, pastores están bien. No, los pastores verdaderos que creen y siguen a Cristo sufren y padecen lo mismo que padeció Cristo, pero tenemos la ayuda del Altísimo. Entonces te bendigo y sigo creyendo que la palabra no llega vacía, que ella cumplirá el propósito por el cual Dios la ha soltado en este momento. Dios te